Buenas noches. Vamos a dar unos cuantos minutos para que sus compañeros puedan integrarse a la sesión y pasar a explicar en qué va a consistir la evaluación de hoy. Sí, por favor, esperamos unos minutos.
Buenas noches a todos. Bien, por favor, si me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener la primera evaluación continua, ¿sí? Que representa un 4% de la nota final del curso. Espero que hayan tenido oportunidad de repasar las grabaciones e ir también completando las guías que se les ha alcanzado y que hemos desarrollado en clase. Em, y eso pues va a servirles de mucho para poder desarrollar su primer examen, ¿sí? Y bueno, básicamente es lo que hemos venido haciendo en clase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la explicación de qué va a consistir esta primera evaluación. Voy a empezar antes que eso con los entregables, ¿sí? Lo que van a ustedes entregar como resultado de la resolución de esta primera evaluación. Sí, van a enviar o van a subir por el EVA, por la plataforma EVA, van a subir un archivo comprimido con este formato, ¿no? Donde va a estar su nombre, guión bajo, apellido, guión bajo, S0, perdón, S1.zip. Bien, y este archivo va a contener estos archivos. Un archivo de texto con la lista de las herramientas que han utilizado y sus respectivas versiones. Por ejemplo, el JDK 1.8, Apache Tomcat 9.0, el NetBeans 12.5, etcétera, ¿no? Entonces, ese archivo de texto con la lista de esas herramientas. Luego, también van a adjuntar el código fuente de sus proyectos, ¿no? De los que corresponden a los proyectos que van a desarrollar como parte de esta primera evaluación. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con código fuente? Que ustedes recordarán que tuvimos en la sesión pasada, ¿sí? Por ejemplo, hicimos dos proyectos, ¿no? Una aplicación web que implementaba un servicio y una aplicación cliente. Y eso se guarda pues en una carpeta del NetBeans o la que hayan seleccionado para guardar sus proyectos. Entonces lo que van a hacer es copiar esas dos carpetas, ¿sí? Y lo van a poner en una carpeta temporal cualquiera. Y en esa carpeta van a buscar, en esos dos proyectos van a buscar los archivos .zip y .jar, ¿sí? Van a buscar archivos .jar en esas dos carpetas y van a eliminar todos los archivos con esa extensión, ¿sí? Los van a borrar, ¿bien? Y luego van a eliminar también los archivos .war. En este caso, bueno, no hay ningún archivo .war, entonces no se elimina. ¿Por qué? Debido a su tamaño, ¿sí? La plataforma EVA tiene un límite máximo de tamaño de archivo que pueden adjuntar, ¿no? Es por eso que les pido que eliminen esos tipos de archivo. Por ejemplo, nuestros proyectos originales tenían el siguiente tamaño, 18 megas, ¿no? Entonces, esto más los otros archivos es posible que rebasen la capacidad máxima. Entonces, lo que les pido es eliminar esos archivos .jar y .war y de esta manera sus proyectos tendrán, por ejemplo, 286 KB, ¿no? Menos de un mega.
Entonces, ese ejercicio van a realizar antes de eh, comprimirlo, ¿no? En un solo archivo. Bien, eso por un lado. Y también lo que tienen que adjuntar son las capturas de pantalla de las pruebas que realicen, ¿no? Hacen las pruebas, capturan la pantalla y eso lo ponen en un documento Word, por ejemplo, y lo van pegando, ¿no? Ahí en el documento con esas capturas. Es importante que en las capturas también capturen la parte de la hora y fecha de el sistema, ¿no? Que sale en la esquina inferior o bueno, o donde lo tengan configurado, ¿sí? Que incluya esa información. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta sobre cada uno de los entregables. Por favor, me dicen. La captura solo del resultado, ¿verdad, profesor? Em, claro, las capturas de, por ejemplo, si es un servicio, ¿no? Uno que represente el momento en que todavía no he invocado y otro ya cuando ha arrojado el resultado, ¿no? ¿Sí? Las capturas de sus pruebas, ¿no? Que evidencien el resultado de sus pruebas. Ojo, no envíen capturas del código fuente, ¿sí? Porque el código fuente lo van a enviar en las carpetas estas que ya les comenté, ¿no? Sino la captura de las pruebas. ¿Sí? Profesor, ¿podría Ajá. repetir qué carpetas se tienen que eliminar antes de comprimir? Archivos, Ah, los ¿sí? archivos, perdón. Archivos, ¿no? Les decía que, a ver, yo tengo una carpeta en blanco, ¿no? Aquí voy a copiar mis proyectos. Les decía que, por ejemplo, yo tengo mi proyecto aquí del servicio y luego tengo mi proyecto del cliente, ¿no? Entonces, eso lo pego en una nueva carpeta. Ya está. ¿Listo? Y en estas carpetas de mi proyecto lo que voy a hacer es buscar archivos .jar, ¿sí? .jar que corresponden a las librerías que se utiliza en el proyecto. Entonces, selecciono eso y lo borro, ¿no? Borro esos archivos .jar. Y también voy a buscar archivos .war, ¿no? WAR. Entonces acá tengo un archivo .war, también lo borro, ¿sí? También lo borro. Porque originalmente, por ejemplo, el tamaño de estas dos carpetas, de estos proyectos, era de 35.8 megabytes, ¿no? Pero una vez que ya he eliminado estos archivos, .jar y .war, el tamaño de mis carpetas se reduce a 291 kilobytes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para que no ocupen espacio al momento de enviar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá lo voy a anotar ya en el chat. Voy a poner eliminar archivos, .jar y .war. Bien, ¿otra consulta más? Bien, entonces seguimos. Hay otras consideraciones que van a tener que tomar en cuenta, ¿sí? Y es con respecto a la nomenclatura de los paquetes. Los nombres de los paquetes que ustedes van a utilizar en sus aplicaciones va a ser el siguiente. p.idat.s1. El nombre de ustedes, su apellido, ¿sí? Este va a ser el prefijo de paquetes que van a usar en todo su proyecto.
Por ejemplo, si nosotros teníamos que antes poníamos el servicio web en el paquete pcompany.ws, entonces ahora van a hacer el paquete pidad.s, mi nombre, apellido y el WS. Bueno, también ve todo lo que las cosas malas que hicieron, ¿no? Bueno, Bien. No sé si se oyó. Voy a repetirlo, ¿sí? Si antes tenía el paquete pcompany WS donde ponía mi clase del servicio, ahora van a tener que ponerlo en el paquete PIDAT S1, su nombre, punto, su apellido y el paquete WS, ¿no? Lo mismo para el paquete model, por ejemplo, ¿no? El mismo formato y con model, ¿no? Para los archivos zip, ¿no? Algo como esto, ¿no? José-Barbosa-S1.zip. Entonces, esta nomenclatura de los paquetes es obligatoria, ¿sí? Que lo hagan en los proyectos que entreguen. Profesor, ¿y el nombre del proyecto? Sí, con respecto al nombre del proyecto, pueden nombrarlo como ustedes deseen, ¿sí? Pero lo importante es que para esta primera evaluación se piden 2 proyectos, ¿sí? Entonces, únicamente envíen 2 proyectos. Se han dado casos en que algunos de sus compañeros han enviado 3, 4, hasta 5 proyectos donde hay distintos desarrollos y al final no se sabe cuál es el correcto, ¿no? El que venga a calificarse. Entonces ahí les pido de que envíen uno por cada proyecto que hagan, ¿sí? El nombre del proyecto, por ejemplo, podría ser, pues, ¿no? Mi proyecto S1 servidor, ¿no? Y el otro podría ser igual, ¿no? Cliente, digamos, algo así. O si desean le ponen su nombre. Eso es libre de nombrar por parte de ustedes, ¿sí? Lo que más importa es el nombre de los paquetes. Bien, otra consulta. De acuerdo. Entonces, eso como primera consideración. Y bueno, lo otro es que las pruebas las hagan con la herramienta SOAP UI, ¿no? Y hagan una captura de los resultados de esas pruebas y lo adjunten pues en este archivo de capturas de pantalla. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para esta primera evaluación y para sus entregas. Bien, entonces ahora sí voy a pasar a explicar en qué consiste el desarrollo de esta primera evaluación. Esta evaluación consta de 2 partes. La primera parte se trata de implementar un servicio de tipo SOAP, ¿sí? Un servicio de tipo SOAP llamado académico con las siguientes operaciones. Son 2 operaciones que tiene este servicio: listar cursos y listar alumnos. Bien, entonces, para el caso de la operación listar cursos, como parámetro de entrada va a tener el número de registros devueltos y la respuesta va a ser la lista de los cursos. Por supuesto que esta lista va a contener como máximo este número que hemos enviado como parámetro de entrada, ¿no? Es el mismo caso que hicimos en clase.
Lo mismo va a ser para la operación listar alumnos, ¿no? Se va a tener número de registros devueltos como parámetro de entrada y la respuesta va a ser la lista de los alumnos. Por supuesto que no exceda el número de registros máximos devueltos. Esto, bueno, es muy parecido al primero, pero se trata de otros datos, ¿no? El primero es cursos y el otro es alumnos. Bien, entonces, en eso consiste la primera parte. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, entonces seguimos. Luego tenemos la parte 2, que consiste en implementar una aplicación cliente que consuma los servicios que he puesto en la parte 1, ¿no? Entonces, esta aplicación cliente debe consumir la operación listar cursos y la operación listar alumnos. Bien, en eso consiste la segunda parte. Como pueden notar, serían dos aplicaciones las que hay que entregar, ¿no? Una aplicación donde está la parte 1 y otra aplicación donde está la parte 2. Bien, ¿consultas hasta allí? ¿Alguna duda? Bien. Profesor, disculpe, con respecto a la lista de alumnos, ¿cuántos determina? ¿Cuántos alumnos? ¿Dos como mínimo? ¿Cuántos? Bueno, la cantidad que ustedes crean conveniente, por supuesto, para lo mínimo necesario como para poder probar, ¿no? Si yo tengo una lista de alumnos vacía, no voy a poder probar si efectivamente me devuelve o no datos, ¿no? Y tampoco voy a poder probar el número máximo de registros si es que está funcionando correctamente. Si tengo un solo elemento, del mismo modo, ¿no? Entonces, yo creo que si tiene dos o más elementos, ya sería algo que sí podría probar, ¿no? De acuerdo, profesor. Bien. Entonces de ahí pasamos a los puntos extra, ¿sí? Eh, Resolviendo la parte 1 y la parte 2, tiene un puntaje máximo de 20 puntos, ¿no? Como ustedes han podido notar. Pero aparte está los puntos extra, ¿sí? Significa que si desarrollo, por ejemplo, la aplicación cliente de la parte 2, en lugar de hacerla como una aplicación de consola Java, la hago como una aplicación web para la parte cliente, entonces esto va a tener un punto adicional sobre lo que ya obtuvieron al inicio, ¿no? Luego, también si es que alguno de los proyectos está hecho con Maven, tendrá 2 puntos adicionales. Y si han implementado pruebas unitarias automatizadas con JUnit o con cualquier otra herramienta de pruebas automáticas, entonces también tendrán 2 puntos adicionales sobre el puntaje que obtengan a partir del desarrollo de la parte 1 y la parte 2. Bien, entiendo de que, bueno, la parte extra no la hemos abordado en clase, justamente es para que ustedes traten de investigar si es que así lo deciden y si es que deciden implementarlo con alguna de estas formas, entonces podrían tener estos puntos, ¿no? Pero no son obligatorios, por supuesto. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Bien, no sé si están por ahí.
o si no hay dudas. Por favor, levantan la mano los que sí les ha quedado claro todo lo que hay que desarrollar y entregar en esta primera evaluación, por favor. Bien, solo 9 personas. El señor Luis Sosa, ¿tiene alguna consulta? Señor Sosa, ok, como no le veo con la mano levantada, entonces supuse que tenía alguna pregunta. Bien, el señor Rommel Wincho, ¿tiene alguna duda? Bien, el señor Alexander López, ¿alguna consulta? El señor Miguel Caguana, el señor Miguel Vice, ¿tienen alguna consulta? Bien, muy bien. Entonces, no hay consultas. Bien, ahora sí, les voy a dejar ya este tiempo para que puedan desarrollar su primera evaluación, ¿sí? No se olviden que tienen plazo hasta el día de mañana a las 11 de la noche para que puedan subir su archivo comprimido a la plataforma EVA. Bien, y aquellos que, digamos, no tienen tiempo a partir del término de la clase hasta mañana, pueden resolverlo en esta sesión de clase, ¿no? Que van a tener todo el tiempo hasta la hora que termine la sesión para que puedan resolverlo, ¿no? Y de este modo, pues no se vean perjudicados por la falta de tiempo con que disponen, ¿no? De acuerdo, entonces ya no los distraigo más y adelante con su Profesor, evaluación. Mucha disculpe una suerte. pregunta. Una pregunta, ¿Sí? profesor. En caso del proyecto Maven, ¿sí o sí tiene que ser en NetBeans o puede ser en Spring Tools? Bueno, como usted sabe, un proyecto Maven ya no depende de ningún entorno de desarrollo, ¿no? Porque por sí mismo funciona, ¿no? Se puede empaquetar y se puede distribuir. Así es que el proyecto Maven es independiente de cualquier herramienta, ¿no? Puede ser en cualquiera. Pero también debe indicar cuál es la versión, ¿no? La versión de Maven que ha usado para construir su proyecto. Pero sí estaría validado, profesor, para el examen entonces también. Sí, claro, ¿no? Si usted decide construirlo en Maven, por supuesto. Ok, profesor, gracias. Muy bien. También voy a subir este archivo que les he mostrado, ¿no? Donde están los ejercicios planteados para esta primera evaluación. Lo voy a subir al Teams, ¿sí? En el canal de la semana 4, ahí lo voy a dejar para que ustedes también lo puedan descargar de esta herramienta.
Listo, ya está subido. Ok, entonces, mucha suerte. Voy a detener la grabación, ¿sí? Para que puedan también consultarla